Pues sí, ciertamente tenemos situaciones difíciles, pero cuando buscamos su voluntad, nuestros días han sido preparados por Él. Amén. El día de nuestro nacimiento, el día de nuestra partida, ¿cuándo nos iremos a ir, hermano? ¿Se ha preguntado alguna vez usted eso? A mí me da miedo. No porque no esté segura de mi salvación, no sé, ¿sí me explico? Sino porque a veces estamos tan ajenos a ese suceso, ¿verdad? Que a veces pensamos que podemos tener muchos años por delante y no darnos cuenta que puede ser mañana. ¿Sí? Entonces, no miedo a lo que hay después de la muerte, sino el simple hecho de que no lo sabemos, no sabemos cuándo va a ser. ¿Sí? Entonces, o por así decirlo, ponernos a pensar el día que el Señor va a llamar a nuestra pareja, a nuestro esposo, a uno de nuestros hijos. Uno dice, Señor, estaré preparado para ese momento, ese tiempo, porque dice el Señor, ya está establecido, ¿verdad? Entonces, pero Él como origen y causa de todas las cosas, como el fin, hermanos, tiene contado nuestros días. Entonces, han sido bastantes temas los que hemos estado viendo. La semana pasada hablamos de el Señor como el príncipe de los pastores, y en esta mañana nosotros vamos a ver yo soy el príncipe de paz. Pero antes de ir allá, les voy a dar los textos para que los puedan memorizar, ¿sí? Entonces, quien ya lo tenga anotado, pues nada más chéquelo. Pero tenemos número 1, tenemos Colosenses 1:15. ¿Sí? Permítanme. Sí, se los voy a ir dando mejor del cuadernillo porque este es de los niños. Ok. Colosenses 1:15, Isaías 9:6, ¿sí? Mateo 6:26, Mateo 6:26, Hechos 3:15, Hechos 3:15, Apocalipsis 5:5, Efesios 2:20, Lucas 1:68 y 69. ¿Sí vamos bien? Efesios 2:20, ¿sí? Efesios 2:20, ¿sí? Déjeme lo checo. Es 2:20, ok. Ok, Efesios 2:20, la piedra angular, sí. Lucas 1:68 y 69, ¿sí? Luego, expiación por los pecados, Juan 1:2:2. Sí, primera de Juan 2:2, gracias. Primera de Juan 2:2, luego el abogado, tenemos primera de Juan 2:1, el consejero, Salmo 16:7, príncipe de los pastores, primera de Pedro 5:4, ¿sí? Y esta mañana vamos a ir, príncipe de paz, Juan 14:27. ¿Está bien? Entonces, esos serían los 12 versículos que tenemos para memorizar. ¿Sí, hermanos? Algunos de ustedes, ¿verdad?, tienen varios separadores, unos por memorización de texto, otros por participación. Entonces, el premio que hemos estado guardando y prometiendo es para los que se aprendan los 12 textos, ¿sí? 12 textos. Si nada más se aprenden 6, pues partimos el regalo, ¿no es cierto? No es cierto. ¿Sí? 12. Entonces, a ver, ¿cuántos van a tomar el desafío? Ok, gracias a Dios por los que se van a poner ese desafío. Los demás, pues nos digan, ay, no, yo no voy a pasar a decir nada, entonces no me los aprendo. Vamos a tratar de memorizar la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a Juan 14:27 en esta mañana.
y vamos a hablar del Señor Jesucristo como el príncipe de paz. Yo soy el príncipe de paz. Los primeros tres, Colosenses 1:15, ¿sí? Isaías 9:6 y Mateo 6:26. Entonces, Colosenses 1:15, Isaías 9:6 y Mateo 6:26. ¿Sí? Vamos al libro de Juan, capítulo 14. En el versículo 27 tenemos el texto en esta mañana. Vamos a tener la participación de los textos y cada vez que tenemos nosotros un cierre de escuela dominical infantil, los niños pasan a compartir lo que aprenden ellos. Bueno, no lo vamos a hacer para adultos en cuestión de las lecciones, pero estaría muy bien, hermanos, que aquellos que también han aceptado el reto, ¿verdad?, pudieran decirlo delante de los niños, ¿verdad?, para testimonio, ¿verdad?, de que también los adultos memorizan la palabra, porque a veces les pedimos a los niños que se los aprendan, ¿verdad? Y gracias a Dios porque cada domingo hay quien está repitiendo y repitiendo y repitiendo el texto con ellos, pero estaría muy bien que los papás también les dieran esa motivación, ¿verdad?, de que participen aquí. Vamos entonces, Juan capítulo 14, versículo 27. Dice la Escritura: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sí? Nuevamente, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sí? Juan 14, 27. Dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Amén. Y continúa diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, en esta mañana vamos aunque la paz, este tema de la paz lo hemos escuchado muchas ocasiones, vamos a ver en estas dos partes que dice la Escritura. La paz dice, la paz la da el Señor. Mi paz dice que os dejo. O sea, el Señor nos da una paz y nos hace una referencia, dice: no la doy como el mundo la da. Amén. O sea que el mundo simula dar una paz. El ser humano cree que el mundo, las cosas materiales, las cosas temporales, las circunstancias, ahí puede encontrar la paz. Pero el Señor fue claro cuando dijo: yo les dejo mi paz, y esa paz que yo les dejo no es como el mundo la da. Amén, ¿sí? Y sigue diciendo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso quiere decir que en muchas ocasiones podemos tener situaciones que quieren turbar y quieren quitar esa paz, pero el Señor dice: yo esa paz que les doy, ¿verdad?, se las doy no como el mundo la da. Entonces, el hermano nos ha dado una reflexión acerca de la paz. Aquí nos dan otra que es muy semejante, pero para aquellos que no la han escuchado, ¿verdad?, dicen que un rey una vez ofreció un premio para ver cuál artista de su reino podía hacer un cuadro para representar la paz. Entonces dice que muchos vinieron, hicieron cuadros acerca de la paz, lo que para ellos representaba la paz, de tal manera que dos fueron los finalistas, ¿verdad? Entonces el primer cuadro dice que era un lago tranquilo, donde estaba el agua calmada, donde el cielo estaba con nubes muy tenues, dando una especie de tranquilidad, de solaz, ¿verdad? Y dice que el rey vio el cuadro y dijo: bueno, realmente sí, esta pintura puede representar la paz. Aquí está todo tranquilo, ¿verdad?, apacible. Y continuó viendo el segundo cuadro que escogió y dijo: pero
también puede representar la paz. Este cuadro, ¿verdad? Él empezó a verlo y era un cuadro donde el cielo estaba con nubes, ¿verdad? Obscuras, con nubes que estaban, que reflejaban como el viento fuerte, ¿verdad? No estaban quietas, no tenían forma. ¿Han visto las nubes cuando el aire las mueve? Están así como rayadas, como esparcidas. Entonces eran nubes oscuras, eran nubes que demostraban la turbulencia del viento, ¿verdad? Veía alrededor la hierba que había crecido, se veía movida por un viento recio. Y dice, y también había una caída de agua, donde la caída del agua reflejaba un burbujear, o sea que caía con fuerza. Dice, y estando ahí, ¿verdad?, al fondo de la cascada, en un arbusto que había crecido cerca de la caída del agua, había un nido. Había un nido donde estaba un pajarillo. En medio del nido estaba el pajarillo y estaba ahí en medio de esas turbulentas nubes y la caída turbulenta del agua, estaba ese pajarillo en su nido parado. Entonces, escogió la segunda pintura, ¿verdad? Porque dijo, bueno, es fácil tener paz cuando todo está quieto, pero tener paz y tener confianza en medio de un entorno de adversidad no es tan fácil. Entonces escogió ese cuadro. Entonces, esta ilustración, ¿verdad?, nos ayuda a entender lo que es la verdadera paz, ¿verdad? Porque decía el rey, la paz no depende de las circunstancias, ni de lo que hay a nuestro alrededor, ¿verdad?, sino depende de la confianza que se tiene internamente. Entonces, hermanos, la paz, ¿verdad?, que el Señor quiere darnos depende de nuestras circunstancias, sino depende de la confianza que nosotros tenemos en Él. Amén. Entonces, Isaías 9:6, hermanos, lo hemos leído. ¿Sí? La paz que habla la Escritura la encontramos en Isaías 9:6, no lo sabemos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Príncipe de paz, bendito sea el nombre del Señor. Si tienen la primera diapositiva, entonces, hermanos, la paz no solo significa la ausencia de guerra o el silencio de las armas, más bien implica tener un entorno libre de violencia, ¿sí? Entonces, en la ilustración que nos daban, paz no es la ausencia de ruidos, no es la ausencia de peligros, no es la ausencia, ¿verdad?, de movimiento, no, sino la paz es la tranquilidad interna, aunque todo alrededor es contrario. Entonces vemos aquí en esta mañana, dice, la paz no significa la ausencia de guerra o el silencio de las armas, sino implica tener un entorno libre de violencia. ¿Sí, hermano? A veces pensamos, no, pues lo contrario de la paz es la guerra, ¿sí? Entonces, si no hay guerra, estamos en paz, y no es en sí realidad. Porque a lo mejor México no está en guerra, ¿verdad?, pero hay violencia a nuestro alrededor. A lo mejor no hay guerra una guerra declarada en nuestros hogares, pero hay violencia, ¿verdad? Porque estamos, ¿verdad?, ofendiendo, lastimando, violentando, como ahora se dice, ¿verdad?, a los que viven en casa, y no hay paz. ¿Cuántas veces, verdad, podemos decir que estamos en paz, pero lo que hay es indiferencia, ¿verdad? Nos hemos hecho indiferentes y no queremos arreglar las situaciones. Entonces dice, ¿qué es la paz? Tener un entorno libre de violencia. ¿Sí? ¿Qué sería lo contrario a la violencia? Amor, ¿no? Tolerancia, paciencia. Entonces dice, la paz poco a poco se muere por la inquietud y el estrés. Aquí vemos, si se puede un poco ver la imagen, ¿verdad? Hemos aprendido, dice la Escritura, tal cual es su pensamiento, tal es que su corazón. ¿Sí? Y podemos ver
la primera imagen nos ilustra a alguien que puede tener un pensamiento que le inquieta, ¿verdad? Dice, la paz poco a poco se muere por la inquietud. ¿Cuántas veces tenemos un asunto, alguna situación que nos inquieta? ¿Sí? Pero que dentro de nosotros la dejamos crecer a través de los pensamientos y llega a tocar nuestros sentimientos. Y después ya nos sentimos que desesperados por la situación. ¿Sí? Empieza a haber un pensamiento, una inquietud y de pronto ya vemos que estamos agitados. Dentro de nosotros ya se levantó una agitación, una angustia, una preocupación, una desesperación. ¿Por qué? Porque algo nos inquietó y lo dejamos que se sembrara en nuestra mente. Pero el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino que yo la doy y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, el Hijo de Dios, hermanos, el Señor Jesús, nació 700 años, hermanos, antes de su nacimiento, fue dada esta profecía. Y dijo, va a ser dado un hijo, va a ser nacido un niño y su nombre va a ser Príncipe de Paz. Amén. El Señor Jesús nació en un pesebre para darnos la paz que nosotros necesitamos. El Señor murió en la cruz del Calvario para darnos esa paz que nosotros necesitamos. Vamos a Isaías, hermanos, 53. Y aquí nosotros encontramos claro, hermanos, cómo el Señor nació para darnos paz. Pero, hermanos, también Él derramó su sangre y derramó una porción de esa sangre para darnos paz. ¿Por qué? Porque es necesario, es importante, hermanos, que nosotros podamos encontrar paz. ¿Sí, hermanos? Isaías 53, vamos a leerlo. Vamos a leer desde el versículo 2. Y vamos a leer hasta el versículo 7. Porque podemos recordar lo que el Señor nos ha dado. Amén. Dice, y subió cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura verlo hemos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por el... Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. ¿Puede darle gracias al Señor? Amén. Puede levantar su mano y decirle, Señor, te doy gracias porque fuiste herido, porque fuiste molido por mis pecados, por mis rebeliones, porque en esta mañana, Señor, tu sangre tiene el poder, Señor, de limpiarnos. Tu sangre tiene el poder de perdonar todo pecado. Y dale gracias, Señor, por la paz que tú puedes darnos, Señor. Dale gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y el pecado y el castigo de nuestra paz. Amén. ¿Sí dice? Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Hermanos, él fue castigado, él llevó sobre él el precio. ¿Para qué? Para darnos paz. ¿Sí, hermanos? Sabemos, hermanos, que hay muchas cosas que pueden inquietarnos y robarnos la paz, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden estresarnos en nuestra vida diaria, pero el Señor pagó para que nosotros podamos tener paz.
Esa es la diferencia, hermanos, que debe haber entre alguien que conoce al Señor y alguien que no tiene al Señor en su vida. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, hermanos? Esa es la diferencia que debe haber. Puede haber circunstancias difíciles, pero el cristiano debe saber que si Jesús está en su corazón, hermanos, Él le va a dar la paz que necesita para esa situación. Algo que veíamos últimamente, ¿verdad? Ahora que despedimos a nuestra hermana Hicks, ¿verdad? En una porción del testimonio que ella está dando, ella dice, ¿verdad? Si Jesús está en tu barca, entonces tu barca no se va a hundir, porque Él no va a dejar que se hunda tu barca. Son palabras que ella dijo, palabras que ella vivió, palabras que ella sabe que son reales, que son verdaderas. Porque en las tormentas más difíciles de su vida, el Señor estuvo con ella. Y uno puede ver, hermano, la seguridad, la certeza con la que ella puede expresarlo. Amén, ¿verdad? Y eso toca nuestro corazón, eso ha tocado nuestra vida. Y en las experiencias que tenemos podemos nosotros desarrollar esa misma seguridad de saber, si Jesús está en mi barca no se va a hundir porque Él está conmigo. Y la hermana estaba hablando, ¿verdad? Cuando los discípulos estaban atravesando en un barco y vino una grande tempestad, Jesús estaba ahí en la barca y ellos estaban desesperados, ellos estaban angustiados porque el agua se estaba metiendo a su barca y ellos pensaban que podían hundirse. Y no podían ver que era Jesús el que estaba ahí, que si Él estaba ahí no se iba a hundir. Entonces, hermanos, la paz, hermanos, no depende de las circunstancias, sino la paz depende de si Jesús está con nosotros. Y usted y yo, hermanos, hemos invitado a Jesús como nuestro Salvador. Pero esa paz se mantiene, hermanos, cuando yo mantengo una relación diaria con el Señor Jesucristo. Cuando yo diariamente, hermanos, tengo una relación con el Señor, con el Espíritu Santo, esa paz permanece en mi vida. Dice Isaías, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así como nosotros hemos pedido el perdón de nuestros pecados, podemos pedir esa paz. Así cuando invitamos a Jesús en nuestro corazón, Él vino con esa paz. ¿Se ha dado cuenta usted que una de las muchas experiencias que tiene una persona cuando recibe al Señor como su Salvador, unos lloran, unos es algo sobrenatural en el momento de la salvación, pero algo que básicamente la gente que recibe a Jesús como su Salvador experimenta es paz. No llora, pero unos lloran, unos no sé, ven un ángel, muchas cosas, pero uno a veces, alguien hace la oración y le dice, ¿qué sentís en tu corazón? Sentí paz. Sentí paz, no sé, sentí algo calientito, algo que me abrazó acá adentro, yo sentí algo dulce que entró en mi corazón, sentí paz. Y es cierto, es real, porque cuando Jesús entra en el corazón, viene a perdonar los pecados y viene a dar esa paz, porque Él pagó por esa paz. No solamente nació como príncipe de paz, sino a todo aquel que le recibe como su Salvador le da paz. Amén. Entonces usted y yo recibimos paz cuando lo aceptamos como Salvador. ¿Por qué a veces no tenemos paz? Porque a veces, ¿verdad? Hemos olvidado mantener esa relación diaria, o muchas veces, hermanos, dejamos de ver al Señor Jesús en nuestra barca, ¿sí? Pero dice el Señor, ¿verdad? Yo soy ese príncipe de paz, amén, que viene a dar tranquilidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces vemos que paz en hebreo es shalom, ¿verdad? O shalom, que significa paz, descanso, reposo, calma, quietud. Significa un manantial dichoso, feliz, y significa salud. ¿Sí, hermanos? Significa también estar en paz, próspero, ser completo o perfecto, bienestar, dichoso, victorioso. Eso es lo que significa la palabra shalom, paz. Amén.
El Señor Jesús es nuestro shalom, Él es nuestra paz, amén. Él es, hermanos, Él debe ser la fuente de nuestra paz. Ahorita estaba recordando un versículo. Hermana Diana, si me ayudan con la cita. Dice, donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estoy, ¿qué? En medio de ellos. ¿Sí? Dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ¿qué? De ellos. Cuando vimos acerca de ese tema, vimos que esa palabra, estar en medio, significa ser la fuente o ser el origen. ¿Se acuerdan de ese estudio? Hace mucho que ya lo vimos. Y vimos eso. ¿Sí, hermanos? ¿Pueden venir 3 hermanas aquí a esta parte rápidamente? Venga, hermana Rebe, hermana Olga, hermana. ¿Sí? Tómense de las manos, ¿verdad? Dice la escritura 2 o 3, así en un círculo. ¿Sí? Por eso es importante entender, por ejemplo, cuando oramos a veces al terminar los servicios unidos, o los viernes, ahora las hermanas que están orando los martes, ¿verdad? Entender el principio, ¿por qué oramos unidos de las manos en un círculo? Porque hay un principio espiritual, dice la palabra, de donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ese tema de que Él es el origen, la fuente de toda bendición, amén. Entonces decíamos, cuando el Señor está en medio, no importa la necesidad que tenga mi hermana Rebe, no importa la necesidad que tenga mi hermana Olga, no importa la necesidad que tenga mi hermana Alicia, Él es capaz y suficiente ¿para qué? Para obrar en la necesidad de mis hermanos. ¿Sí, hermanos? Entonces Él está en medio de su pueblo. Pero ahora dice la escritura que somos cuerpo, alma y espíritu. Sí, hermanos, cuerpo, alma y espíritu. Si el Señor está en medio con nosotros, porque nosotros estamos cultivando una relación personal con Él a través de la oración, a través de la palabra, entonces Él es la fuente, Él es el origen de toda bendición, de toda paz, de todo reposo, de todo descanso. Pero supongamos que en el centro no está Jesús. En el centro de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu está mi trabajo, mi economía, ¿sí? Mi salud. Entonces, cuando eso es el centro, hermanos, ¿sí? Y eso falla, el cuerpo, el alma y el espíritu decaen. Por eso hay tanta gente, gracias hermana, por eso hay tanta gente que está pasando por depresión. En la semana, les pedí oración y les sigo pidiendo oración por un joven que se llama Kevin. Este joven en la semana trató de suicidarse. Y uno puede preguntarse cuánta gente camina por el mundo con un vacío tremendo en su corazón, que no haya paz para su alma, para su vida. Cuánta gente camina por el mundo allá afuera sin conocer al Señor Jesucristo y no encuentra reposo, no encuentra descanso, no hay calma. Uno pudiera decir, pero si este muchacho es joven, este muchacho está sano, ¿verdad? Hablando de jóvenes que han pasado por esta situación, están jóvenes, están completos, tienen el apoyo de los papás, ¿sí? ¿Por qué llegan a una situación? Porque les hace falta algo, que es el Señor Jesucristo en su vida. Porque cuando Jesús está en nuestro corazón, Él viene con esa paz. Entonces, hermanos, la gente que no conoce al Señor no puede experimentar esta paz. Pero, hermanos, cuando nosotros como cristianos no tenemos paz, es porque no está Jesús en el centro, siendo el origen, la fuente de nuestra paz. ¿Sí? Entonces decíamos, ¿cuál cita fue, hermana? Mateo 18:20. Vamos a ir ahí. Ahorita la recordé.
y es bueno que las retomemos aquí. Mateo 18. Ok. ¿Sí, hermanos? Entonces decíamos, pueden ser 2 o 3 orando, ok, el Señor está en medio. Pero puedo ser yo solo orando en el sentido, pero si está mi cuerpo, mi alma, mi espíritu unido, ¿verdad? El Señor está en el centro, entonces Él es la fuente y el origen de todas las cosas. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Amén. Entonces podemos estar aquí congregados, orando, alabando al Señor. El Señor está en medio de nosotros. Está con nosotros, amén. Y Él como fuente, amén, como origen, se está derramando, amén. ¿Sí, hermanos? Él está aquí en medio y está derramando de su presencia, está derramando de su espíritu, está derramando de su bendición, amén. Y no importa la necesidad que tenga mi hermana de Cadereyta, amén. No importa la necesidad que tenga mi hermana, el último que está hasta allá atrás, o mi hermana Martina que está en la puerta, amén. Dice, cuando están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y no sé la necesidad de mi hermana de Cadereyta o de mi hermano de allá atrás, pero el Señor, que es causa, origen de todas las cosas, la fuente de bendición, de vida para nosotros, está derramando su vida para cada uno de nosotros. Puede estar mi hermano de allá en la esquina angustiado. Mi hermana puede estar alabando al Señor por un milagro que recibió, pero el Señor está ministrando conforme a la necesidad. Amén. Entonces, ese es el privilegio, esa es la bendición de tener a Jesús en nuestra vida. Si Jesús está, hermanos, en el trono de nuestro corazón, si el Señor está como el eje. ¿Qué es el eje, hermano? En una rueda, ¿qué funciona es el eje? ¿Mande? Es el centro, ¿verdad? Es el centro y es por medio del cual se dirige la rueda. ¿Sí, amén? ¿Sí, hermanos? En una bicicleta, ¿verdad? Las llantas tienen un eje que están conectadas, dijéramos así, con el volante, ¿no? Entonces, para donde se mueve el volante, para allá van las ruedas. Entonces, cuando hablamos de que Dios debe ser el eje, cuando Dios es el eje de nuestra vida, hermanos, entonces Él está en el centro y Él dirige nuestra vida. ¿Podemos tener paz? ¿Sí, hermanos? Entonces podemos estar en un tiempo de congregación, pero también podemos estar solos en nuestra casa sin ningún familiar. Pero si el Señor está dentro de nosotros, hermanos, Él puede darnos la calma, el reposo que necesitamos, porque dice cuerpo, alma y espíritu. Y una de las cosas que aprendemos acerca de la depresión, ¿verdad? Es que las situaciones, ¿verdad? Cuando una persona llega a la depresión es porque se ha recibido una herida física, emocional y espiritual. Y decíamos, cuando toca el espíritu decae, ¿verdad? Cuando el espíritu decae, solamente el Espíritu Santo puede levantar ese espíritu. ¿Por qué hay tanta gente en el mundo que tiene deseos de morirse, de suicidarse? Porque su espíritu está caído, ¿verdad? Y que necesita la persona aceptar a Cristo en el corazón para que Jesús venga a llenar con esa paz. Hay mucha gente, hermanos, allá afuera desesperada, que no sabe qué hacer, que no encuentra una salida, que lo que cree que puede calmar su vacío, su dolor, su situación es morirse. ¿Sí, hermanos? Pero dice el Señor, por eso tenemos que hablarle a la gente del Señor Jesucristo, porque solamente es como la persona puede encontrar aquí esa paz. Entonces oren por este muchacho, ahorita ha estado aislado, estamos orando que el Señor nos permita. Hay ciertas cosas ahí con la familia, pero no es alguien conocido de nosotros. Entonces que oren por él, que
Pero hermanos, eso es lo que experimenta el mundo cuando no tiene al Señor. Pero ¿por qué entonces el cristiano experimenta esa situación de angustia, de desesperación, verdad? ¿Por qué? Porque aunque Jesús está en el corazón, estamos poniendo los ojos en todo lo que nos rodea y dejamos de ver a la razón de nuestra paz, que es el Señor Jesucristo. Entonces dice, significa también estar en paz, próspero, ser completo, perfecto. Significa bienestar, dichoso, significa victorioso. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. La palabra de Dios dice, ¿verdad? En Lucas 2:14, cuando fue el anunciamiento del Señor Jesús, ¿verdad? Dice, gloria a Dios, gloria en las alturas a Dios y en la tierra, paz. Vamos a ir Lucas 2:14. Lucas 2:14. ¿Sí, hermanos? Dice la Escritura, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí, hermanos? Dice, y aconteció que los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Entonces, cuando viene el anunciamiento del nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Dice que les dijo, y en la tierra, ¿qué? Paz. Había nacido el príncipe de paz y en la tierra, ¿qué? El Señor quería que tuviera paz. Ese era el deseo del Señor, compartir esa paz. Lo vamos a ver entonces, ¿qué es la paz? ¿Sí? Vamos a ir a la Escritura, a Gálatas 5:22, donde nos dice, ¿verdad?, que la paz es un fruto también del Espíritu. Gálatas 5:22. Gracias, Jesús. Entonces, aquí podemos ver dos cosas, hermanos. Si lo pusiéramos en una balanza, recibimos paz por don. ¿Cuándo? Al ser salvos. ¿Sí? Si lo pudiéramos poner entonces en una balanza, si quieren ponerlo así, tenemos una paz que es por don. Cuando el Señor viene a nuestro corazón, lo recibimos como Salvador. Pero nosotros tenemos que mantener esa paz. ¿Sí, hermanos? Y esa paz se tiene que convertir en nosotros en un fruto, en algo permanente. ¿Sí, hermanos? Esa paz que el Señor puso en nuestro corazón cuando nosotros lo aceptamos como Salvador, tiene que madurar, tiene que crecer. Amén. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe. Entonces dice aquí, la paz es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo tener esa paz permanente en mi corazón? Aunque vengan las circunstancias difíciles. ¿Cómo las puedo tener? A través de mantener una relación diaria con el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Dice el Señor, no los voy a dejar huérfanos. ¿Alguna vez se ha sentido huérfano aunque está casado, aunque tiene padres? ¿Sí? ¿Alguna vez se ha sentido solo aunque tiene familia? ¿Sí? ¿Cómo se siente un huérfano? Se siente solo, desamparado. ¿Cómo se siente un huérfano, hermanos? Solo, desamparado, ¿cómo más? Necesitado, sin protección. Triste, ¿sí? Entonces dice el Señor Jesús, no los voy a dejar huérfanos, sino les voy a enviar al Espíritu Santo. Amén.
Les voy a enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Va a obrar en ustedes amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe. Amén. Entonces recibimos la paz porque el Señor pagó por esa paz. Pero yo tengo que mantener esa paz a través de tener diariamente una relación personal con el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Para todos los días yo tengo que orar. Tengo que clamar la sangre del Señor para limpieza de mis pecados, pero también tengo que venir y pedir el Espíritu Santo sobre mi vida que me llene. Amén. Sí, hermanos, si al levantarnos todo está bien, yo tengo que decirle, Espíritu Santo, lléname, dame la porción que necesito de aceite, dame la porción que necesito, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿para qué? Para este día. Porque ¿sabe qué? No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar ese día. Nos acostamos, como dice la Escritura, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me harás estar confiado. Y muchas veces nos dormimos descansados, confiados, pero no sabemos cómo va a ir cambiando la situación conforme va el día. Por eso yo en la mañana tengo que orar y tengo que decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Porque si viene alguna adversidad, porque si viene algún problema, porque si viene alguna situación, alguna enfermedad, ese día tú puedas tener paz, yo pueda tener paz, te despide, no te sientas desanimado, desalentado, vacío, huérfano, porque el Espíritu Santo está llenando tu vida. Amén. Y el Espíritu Santo está llenando nuestra vida y nos está dando esa confianza. Amén. Entonces es un fruto, eso queda claro, ¿verdad? Es un don, pero tiene que convertirse en un fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver la verdadera paz proveniente de Jesús. La verdadera paz que proviene del Señor no está influenciada por los sentimientos o las emociones, hermanos. ¿Sí? No está influenciado por las emociones y los sentimientos. Isaías 26:3. ¿Sí? Isaías 26:3 nos dice: tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sí, hermanos? Entonces no depende de mis emociones, de mis sentimientos, sino que yo tengo que guardarme en completa paz, poniendo que mi pensamiento en el Señor. Tú le guardarás en completa paz. ¿Cómo podemos ser guardados en completa paz? Cuando vencemos nuestras emociones, nuestros sentimientos y ponemos nuestro pensamiento en el Señor. ¿Sí? Las situaciones te mueven sentimientos, te ponen pensamientos. En la primera diapositiva veíamos a una persona que empezó con un pensamiento, algo que le inquietaba, y de repente vimos otra imagen donde está toda agitada y desesperada. Entonces, hermanos, dice que el Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Tienes una circunstancia y empiezas a pensar, ¿cómo le voy a hacer? Me despidieron, y las colegiaturas, la gasolina, el gas, ¿cómo lo voy a hacer? Y empiezas a tener un pensamiento, pero empiezas a tener emociones. Y después, si no le ponemos freno a nuestros pensamientos y a nuestras emociones, después ya estamos tristes, deprimidos. Pero cuando tú descubres, ¿verdad?, que esa situación empieza a tener pensamientos que te generan angustia, ponle freno. Tú puedes decirle, Señor, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Señor, entonces yo confío en que hoy se cierra una puerta, pero mañana tú me vas a abrir una puerta, Señor. Y mientras se abre esa puerta, tú de manera milagrosa vas a proveer para mis necesidades. Y cuando empezamos a poner el pensamiento en el Señor, Señor, yo no puedo.
Señor, a veces hasta en algunas personas es la edad, ¿verdad? Señor, ya no tengo la edad para que me den fácilmente un trabajo, Señor, pero para ti no hay nada imposible. Así como abriste el mar rojo para el pueblo de Israel, así lo puedes abrir. Nunca antes había abierto el mar. ¿Sí? Pero dice el Señor, pero a lo mejor lo que tú estás pidiendo nunca antes alguien lo ha recibido. Pero si crees y confías en el Señor, Él puede abrir el mar para ti. ¿Sí, hermano? Entonces tenemos que mantener esa paz poniendo nuestro pensamiento en lo que es el Señor, en la confianza que tenemos en Él. Dice, porque en ti ha confiado. A mí hay cosas, principios que guardo en mi corazón. ¿Verdad? Y cuando hablábamos acerca de Jericó, ¿se acuerdan? Hablábamos otro tema, estaban hablando de las trompetas, estaban hablando, pero una de las cosas que me queda a mí de enseñanza sobre Jericó, dice que verdad que cuando ellos estaban dando vueltas, una al día y luego ya dieron más, ¿verdad? Ellos tenían que tener una actitud delante del Señor de reconocer que ellos eran pequeños. Y cuando nos hablaban de ese tema decía, ¿verdad? Señor, yo soy pequeño, pero ¿tú qué? Eres grande. Y estaban las murallas, ¿verdad? Estaban la muralla, los muros de Jericó, ¿verdad? Altos, anchos, ya hablamos un tiempo de las medidas de los muros, ¿verdad? Y ellos estaban ahí simplemente dando vueltas, pero no importaba lo alto, lo grande que eran los muros, sino que, aquí estamos, ¿sí? Los muros, sino que ellos iban en esa actitud de decir, Señor, nosotros somos pequeños, pero tú eres grande. Señor, nosotros somos pequeños, pero tú eres grande. Y vemos, hermanos, que en esa batalla del pueblo de Israel con Jericó, ellos no derribaron las murallas. Las murallas cayeron a plomo y ellos pudieron pasar por frente, ¿verdad? Así, a paso derecho, no tuvieron que subir nada. Las murallas se fueron a plomo. Entonces, pero el Señor al llevarlo a dar una vuelta diariamente, los llevó a que tuvieran esa humildad de que decir, Señor, yo soy pequeño, pero tú eres grande. Y es algo que cuando pasábamos por situaciones, cuando estábamos en situaciones donde uno es limitado, yo me acuerdo de eso y digo, Señor, tú eres grande. Yo soy pequeña, pero tú eres grande, Señor. Tú eres grande y tú te vas a manifestar en esta situación y tú vas a obrar en este problema. Y hermanos, el Señor, cuando nosotros ponemos nuestro pensamiento en Él, en la palabra que hemos recibido, en las experiencias que ya hemos tenido, hermanos, entonces, hermanos, la paz llena nuestro corazón y podemos estar tranquilos. Sí, en oración, pero esperando en que el Señor va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Sí, hermanos? Entonces dice ahí, no depende de los sentimientos ni de las emociones. La paz es gratitud con Dios por la vida, por uno mismo y por los demás. Decíamos, ¿qué nos roba nuestra paz también, hermanos? La ingratitud. ¿Verdad? Decía alguien, una frase que hemos repetido, cuenta tus bienes. A veces nos fijamos mucho en lo que no tenemos, en lo que todavía no tenemos, en lo que todavía no alcanzamos, y empezamos a inquietarnos, ¿verdad? Es que no tengo, es que no he podido estrenar carro del año, pero tienes un carro. ¿Sí me explico? Es que no estoy estrenando. ¿Sí? ¿Me explico? Hay ciertas iglesias a veces donde cada 8 días se estrenan, ¿verdad? Entonces, ay, no puedo ir porque no estoy estrenando. Pero pues tienes lleno el closet de vestidos, ¿verdad? De camisas, de pantalones. Entonces, muchas veces, hermanos, la ingratitud nos hace perder la paz. Pero si somos agradecidos, vamos a agradecer a Dios lo que tenemos. Y vamos a agradecer por lo que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a aprender a agradecer por los demás. ¿Sí, hermanos?
¿Sí? A veces estamos inquietos, angustiados porque queremos cambiar al que está sentado a nuestro lado. ¿Sí? Pero agradece por el que tienes a tu lado. ¿Sí? Esposos, o sea, matrimonios, padres e hijos, aprendamos que a dar gracias por lo que tenemos, amén. Y en la medida que agradezcamos también, con la oración Dios va a hacer cambios, amén. Pero aprendamos que a ser agradecidos. La tercera, la paz es la seguridad de que Él es el dueño de todas las cosas. ¿Sí, hermanos? Para ilustrar este punto, yo recuerdo una vez, alguien compró un carro y cuando él compró el carro le empezó a fallar mucho, Hasta que un día el Señor le habló y le dijo, bueno, ¿tú eres el dueño del carro o yo soy el dueño del carro? Y él se puso a pensar, dijo, bueno, ¿de qué me estoy quejando? Si yo soy el dueño del carro, pues yo me tengo que hacer cargo de todos los gastos de las fallas de este carro. Pero me convendría darle el carro a Dios, porque si Él es el dueño, pues Él se va a encargar del carro. Así es que fue a orar y le dijo, Señor, desde este momento este ya no es mi carro. Desde este momento tú me vas a prestar tu carro. Pero, Señor, es tu carro. Entonces, desde este momento yo confío en que tú como dueño del carro te vas a hacer cargo de él. ¿Sí? Y dice, y sorprendentemente el carro dejó de fallar. Dice, y aprendí así, ¿verdad? Fue una lección con un carro, dice, pero así aprendí en mi vida a empezar a ceder cosas de las que muchas veces nosotros queremos ser dueños. Y queremos ser dueños porque queremos controlar, porque queremos decidir sobre ellas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Pero cuando nosotros, hermanos, aprendemos a cederle al Señor y que Él se convierta en el dueño de todas las cosas, hermanos, Él se hace cargo de ellas. Estábamos en la semana pasada viendo con una célula que tenemos de mujeres y hablábamos de esto, ¿verdad? Estamos hablando de los nombres del Señor allá y hablábamos del Señor dueño, amo y Señor, ¿verdad? Le decíamos, a nosotros a veces nos puede sonar como el Señor quiere ser mi dueño, o sea, y a la carne le pesa, ¿verdad? El Señor me quiere controlar, ¿verdad? El Señor quiere que yo haga lo que Él quiere. Le decía, y no es así, porque el Señor no nos hubiera dado libre albedrío. Pero tomando este principio, o sea, cuando Él es el dueño, el Señor de nuestra vida, hermanos, Él está a cargo de nosotros. ¿Sí, hermanos? Si Él es el dueño, el amo de nuestros hijos, Él está a cargo. ¿Sí? Si Él es dueño de su carro, Él está a cargo. ¿Sí? Si él es el dueño de su casa, de usted, entonces Él se hace cargo de esa casa. ¿Sí me explico? Pero ¿cómo somos nosotros como adultos? Queremos tener el control de todas las cosas. Esto es mío. A mí me costó, yo lo compré, ¿verdad? ¿Sí? Decía una vez el hermano, ustedes saben que los carros que tenemos los usamos porque son del Señor. No, alguien decía, hermano, pero esto no, los carros son del Señor, así es que la camioneta carga de todo, clima, sillas, gente y el carro también, aunque es más pequeño. Pero alguien decía, no, que Dios me dé un mejor carro para servir al Señor. Y cuando el Señor le proveyó un mejor carro, ya no quiso venir a la misión, porque ya se le iba a ensuciar, a empolvar y que los amortiguadores y entonces a veces Dios nos da bendiciones, a veces, pero es mejor que Él tenga el control de con respecto a eso. Entonces, hermanos, si Él es el dueño de todas las cosas que nosotros tenemos, podemos tener paz. ¿Sí, hermanos? Podemos tener paz. Si Él es mi dueño, mi Señor, entonces Él va a resolver mis situaciones. Porque le decía en la célula,
Porque cuando Él es dueño, Él tiene mayor responsabilidad que nosotros. ¿Sí me explico? Lo veíamos en ese estudio. Entonces, Él como dueño de nuestra vida tiene responsabilidad de nosotros. Él como dueño de nuestros hijos toma la responsabilidad. Cuando yo digo, Señor, te pongo como el dueño de mis hijos, entonces Él toma esa responsabilidad. Si yo digo, son mis hijos, ¿verdad? Como a veces algunos papás dicen, es mi hijo y no le digan nada. Si algo, díganme a mí, yo le digo y yo lo educo y yo lo dirijo y no me lo anden diciendo, yo soy el papá. Entonces a veces como papás, ¿verdad? Nos sentimos así dueños de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras cosas. Entonces estamos asumiendo la responsabilidad de eso. Pero cuando yo digo, tú eres el dueño, le estoy dejando esa responsabilidad al Señor. Y entonces puede estar confiado, hermanos. Puede estar confiado porque Él siempre nos ha dado lo mejor. Amén. La paz te lleva a vivir una vida en visión clara y realista. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque muchas veces, hermanos, hablábamos de la indiferencia. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene de veras situaciones difíciles, necesidades, y dice, no, yo tengo paz. Pero el pastor nos ha dicho, ¿verdad? Tenemos que analizar si de veras es paz o tenemos indiferencia. Todo se está cayendo, desmoronando, pero no nos preocupa. Entonces dice, la paz, cuando tenemos paz, nos hace tener una visión clara y realista de las situaciones y de que la solución es el Señor Jesucristo. ¿Amén? Sí, hermanos, no como hay gente que muchas veces tiene situaciones, empieza a armarse ideas, planes o castillos en el aire y nunca se llegan a realizar porque no son realistas. ¿Amén? Pero la paz nos deja ver el problema, pero también nos deja ver al Señor Jesucristo como solución. Amén. Entonces la siguiente dice, la paz no es la ausencia de conflictos, más bien equilibra la vida espiritual, física y emocional. La paz no significa la carencia de fallas y errores en el cristianismo, más bien es la determinación de hacer las enmiendas necesarias para lograr las metas. ¿Sí, hermanos? Entonces no es la ausencia de las circunstancias difíciles, como leíamos en Isaías, ¿verdad? Sino en medio de los conflictos y las situaciones permanecer confiando en el Señor. Y el último que veíamos dice, ¿cuántos de nosotros cometemos errores? ¿Verdad que sí? ¿Y cuántas veces porque nos hemos equivocado perdemos esa paz? Cuando se resuelve reconociendo, cuando se resuelve que pidiendo perdón, a eso se refiere, dice, enmendando, haciendo las cosas necesarias para enmendar. Entonces, podemos equivocarnos y a causa de eso perder nuestra paz, pero podemos recuperarla haciendo y dando los pasos necesarios para enmendar lo que hicimos mal. Con Dios, con nuestro prójimo. Entonces, hermanos, el enemigo, hermanos, él dice la palabra de Dios en Apocalipsis, dice que cuando estemos allá no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no va a haber más, ¿qué? Dolor. Amén. En el cielo, hermanos, es todo completa paz. Amén. Aquí tenemos circunstancias que nos agitan, pero podemos permanecer confiando en el Señor con nuestro pensamiento puesto en el Señor. Entonces, la paz tiene 3 direcciones, hermanos. ¿Sí? El primer punto es paz con Dios. El segundo punto es paz conmigo mismo y paz con mi prójimo. ¿Sí? Entonces, el Señor en Isaías nos dice en el capítulo 1, venid y estemos, ¿qué? A cuentas. Entonces, con el Señor está fácil, hermanos. A veces es más difícil estar en paz con el prójimo, ¿verdad? Pero Dios dice, ven, estemos a cuentas. O sea, si yo reconozco
¿verdad?, que he fallado y me arrepiento, Él está dispuesto a darme su perdón y a que estemos en paz. Conmigo mismo. Tenemos que aprender a perdonarnos, hermanos, a nosotros también. Después de que hemos pedido perdón a Dios, tenemos que pedir, perdonarnos a nosotros mismos y cambiar. Amén. Y número 3, paz con el prójimo. En Jueces 7 nos habla de Gedeón. No vamos a ir ahí completamente, ya vimos esa historia en otro estudio. Jueces 7, capítulo 7 nos habla de cuando el Señor entregó al pueblo de Israel a los madianitas. ¿Por qué los entregó? Porque dice que el Señor los entregó en las manos de los de Madián. Creo que por 3 años. Por su desobediencia, por su rebelión y por su idolatría. Entonces, ¿se acuerdan qué significa Madián? Porque esto ya lo vimos. ¿Significa qué? Contienda, ¿sí? ¿Qué significa también Madián? Contienda, discordia, desacuerdo, reñir, vociferar. ¿Sí? Eso es lo que significa. Gedeón significa guerrero, significa derribar, significa destruir y significa talar. Gedeón significa un guerrero, derribar, destruir y talar. Y Madián significa contención, discordia, desacuerdo, reñir, vociferar, pleito, ¿sí? Iras, contiendas, disensiones, divisiones, ¿sí? Todo eso significa Madián. Cuando veíamos este tema hablamos, ¿verdad?, que nosotros tenemos un Madián dentro de nosotros, ¿sí? Y ese Madián, hermanos, tiene que ser vencido. Dentro de nosotros está la discordia, dentro de nosotros está el pleito, el desacuerdo, el reñir, el pelear. Entonces tenemos que vencer este Madián dentro de nosotros. Muchas veces este Madián se ha establecido ¿en dónde? En nuestra casa. Ese Madián se quiere establecer en la iglesia, pero nosotros tenemos, hermanos, que ser pacificadores, ¿sí? Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, ¿sí? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, no solamente el Señor quiere que nosotros experimentemos esa paz, sino quiere que seamos pacificadores. Amén. Que podamos vencer este Madián dentro de nosotros y que podamos estar en paz con Dios, que podamos estar en paz con nosotros mismos, que podamos estar en paz con el prójimo. Amén. Bienaventurados. Entonces, hermanos, dice que los pacificadores son llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, el Señor llama hijos a aquellos que son pacificadores. Entonces dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué es un pacificador? Es un promotor, amén, de la paz. No es alguien, ¿verdad?, que causa conflictos, malos entendidos, contiendas y pleitos, sino es alguien que promueve la paz. Pero ¿dónde empieza? Cuando ha aprendido a tener una paz interna. ¿Amén? ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando nosotros logramos tener ya no solamente una paz por don, sino hemos crecido en el Espíritu y esta paz nos damos cuenta qué tan pacificadores somos. Pero a veces en nuestras conversaciones, en lugar de apagar el enojo en otros, en apagar la angustia, que disminuya el conflicto, ¿verdad? Es como si le echaran gasolina nuestras palabras al problema. Entonces, ese no es un pacificador. ¿Sí me explico? Pero cuando vemos una circunstancia, cuando vemos un problema y podemos, ¿verdad?, al hablar, al compartir con otro, que encuentre esa persona paz, estamos siendo un pacificador. Amén. Entonces, hermanos, dice el Señor, Él es el príncipe de paz. Amén. Que ha nacido en nuestros corazones, amén. Y que Él es la razón y el motivo de nuestra vida.
¿Sí, hermanos? Si alguna vez ha habido algún cristiano que ha tenido ganas de morirse o ya no le encuentra sentido a la vida, ¿sí?, es porque Jesús ha dejado de ser la fuente. ¿Sí, amén? Él ha dejado de ser el origen de todas las cosas. Porque Él, como origen y causa de todas las cosas, hermanos, Él llena la vida del cristiano. Amén. Entonces, vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Y vamos a dejar todos nuestros pensamientos, sentimientos a los pies de Jesús. ¿Sí, hermanos? Si algo le inquieta, no deje que crezca. Póngalo bajo la sangre de Jesús. Póngalo a los pies de Jesús. No deje que eso le cause mal humor, porque se ha dado cuenta que cuando está preocupado se pone de malas. Y entonces hay más problemas, más conflictos. No deje que esa situación se convierta en un conflicto, en un problema para usted. Venga en esta mañana y cualquier necesidad, véngala a poner a los pies de Jesús. Entonces vamos a orar. Hermano Irra, ¿le puede decir al hermano Isa que terminamos? Gracias. Vamos a orar, hermano. Dice la Escritura: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dianita. No sé, Izumi, ¿qué ocupas? Ajá, ¿para qué? Con Dianita. Sí. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor. ¿Qué le inquieta, hermano, en esta mañana? No necesita las cosas convertirse en un conflicto para que usted se la ceda al Señor. Podemos venir al Señor y podemos desde ahora cederle los derechos y decirle: Señor, tú sé el dueño y tú encárgate, Señor. Ahí donde está, ore. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Es venir al Señor y hablar así como hablamos con un amigo. Decirle de todas nuestras necesidades, de decirle de todas nuestras situaciones. Poder hablar con Él de todos nuestros temores, de todas nuestras incertidumbres. Es poder venir delante del Señor y sin que tengamos una angustia en esta mañana, ponerlo todo delante de sus pies. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido de ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que tú eres nuestro sanador. Hemos aprendido, Señor amado, que tú eres nuestro abogado, nuestro consejero. Y en esta mañana, Señor, hemos aprendido que tú eres aquel que puedes dar la paz, Señor. Mira, Señor, cuántas circunstancias, situaciones hay a nuestro alrededor. Mira cuánta violencia, Señor, hay a nuestro alrededor. Mira cuánta inseguridad, cuántos problemas, Señor. Cuántas situaciones en nuestra vida difíciles tenemos, Señor. Pero no dependemos, Señor, de ellas, Señor. Ayúdanos a depender de ti. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver, Señor, que tú estás en nuestra barca, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, que tú estás en Señor, tú estás. Y tú no vas a dejar que esa barca se hunda, Señor. Tú, Señor, tú estás luchando por nosotros y por nuestra familia. Tú no vas a dejar que nuestra barca se hunda, Señor. Tú no lo vas a permitir. Ayúdanos a verte en nuestra barca.
Ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Enséñanos, Señor amado, a aferrarnos a ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre, para que podamos verte en medio de todas las situaciones, Señor. En esta mañana, Señor, tenemos necesidades, tenemos situaciones. Hay enfermedad entre nosotros, Señor. Hay situaciones aún sin resolver, pero nosotros estamos confiando, Señor, en que tú estás con nosotros. Dice tu palabra: yo no te dejaré ni te desampararé. Siempre te voy a sostener con la fuerza de mi diestra. El Señor te está hablando en esta mañana y dice: confía. Pon tu pensamiento y persevera. Yo puedo darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo soy tu socorro, yo soy tu salvación. El Señor es el que guarda nuestra vida. El Señor en esta mañana está aquí. Dile: Señor, te necesitamos. Háblanos, Señor, en esta mañana de tal manera que este sea un verdadero día de reposo. Que este sea un verdadero día, Señor, en el cual nosotros podamos tener el descanso que nuestro cuerpo, alma y espíritu necesita. Toca nuestro cuerpo, toca nuestra alma, toca nuestro espíritu. Dile: Señor, tócame en esta mañana. Toca el cuerpo, toca el alma, toca el espíritu y da reposo. Todo espíritu, Señor, decaído. Todo espíritu que ha sido, Señor amado, herido, lastimado, levántalo con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de tu presencia.